días, gentil audiencia que escucha la radio. Una vez más, desde el Seminario San Carlos y San Ambrosio de La Habana, te presentamos este espacio de la Iglesia Católica para juntos, durante casi 30 minutos, compartir nuestra fe. Nos place enormemente llegar a ti a través de la señal de la radio en el día domingo. Una jornada siempre relevante para el cristiano, pues hacemos memoria de la resurrección gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. La solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, cierra el año litúrgico y la Iglesia recuerda esa escena de la agonía de Jesús en la cruz en medio de las burlas de los que lo maltrataban y con la inscripción que lo declara como Rey de los Judíos. Decía el Papa Francisco: la grandeza de su reino no es el poder según el mundo, sino el amor de Dios, un amor capaz de alcanzar y restaurar todas las cosas. Por este amor, Cristo se hace hombre como nosotros. Vivió nuestra realidad, sufrió injusticias, traiciones, abandono y muerte. San Lucas es quizá el evangelista que más ha subrayado ese amor misericordioso de Jesús durante su pasión. Un amor capaz de soportarlo todo para salvarnos. En la cruz Jesús ruega a Dios por quienes lo están crucificando y justamente en ese momento de dolor es cuando se produce la conversión de uno de los que también estaba siendo martirizado. Ese ladrón, al que muchos llaman San Dimas, refleja las virtudes necesarias para acoger ese reino. Tuvo fe porque creyó que reinaría con Dios. Tuvo esperanza porque pidió entrar en su reino y supo reconocer a su compañero de suplicio como hijo de Dios. Anunciaremos tu reino, Señor, tu reino, Señor, tu reino de paz y justicia, reino de vida y verdad, tu reino, Señor, tu reino de amor y de gracia, reino que habita en nosotros, tu reino, Señor, tu reino que sufre violencia, reino que no es de este mundo, tu reino, Señor, tu reino. El buen ladrón manifiesta una disposición fundamental, asumir con responsabilidad y sinceridad las consecuencias de los actos propios, sin echarle a más nadie la culpa de ello. Ese temor a Dios, que no es sinónimo de miedo, lo mueve a reconocer su culpa. Y recibe así no solo el perdón de Dios, sino también el paraíso. San Ambrosio lo explica bien diciendo: el Señor concede siempre más de lo que se le pide. El ladrón solo pedía que se acordase de él, pero Jesús le dice que en verdad estará con él en el paraíso. Esta celebración de Cristo Rey, más que una fiesta litúrgica, es una profesión de fe, un canto de esperanza, una invitación a iluminar nuestra vida a la luz de aquel que nos amó hasta dar su vida por nosotros. En el reinado de Jesús todos, absolutamente todos, estamos implicados. Escuchemos entonces ahora, mientras degustamos tranquilamente una taza de rico café, el Evangelio que leen este domingo todos los católicos en distintas partes del mundo. Te recomiendo que tengas a mano una Biblia para que sigas la lectura y luego medites el texto. Leeremos del Evangelio según San Lucas el capítulo 23, versículos del 35 al 43. Reitero, Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículos del 35 al 43. Luego escucharemos al Padre Antonio Diego Hernández, rector de nuestro seminario, con una reflexión sobre el Evangelio proclamado.
En aquel tiempo, los magistrados hacían muecas a Jesús diciendo: a otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si es el Mesías de Dios, el elegido. Se burlaban de él también los soldados, que se acercaban y le ofrecían vinagre diciendo: si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también por encima de él un letrero: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Por el otro, respondiéndole e increpándole, le decía: ¿ni siquiera temes tú a Dios estando en la misma condena? Nosotros en verdad lo estamos justamente, porque recibimos el justo pago de lo que hicimos. En cambio, éste no ha hecho nada malo. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Amables oyentes, estamos terminando el año litúrgico. Hoy celebramos el domingo 34, la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. El próximo domingo comenzaremos el tiempo de Adviento y por lo tanto un nuevo año según la liturgia de la Iglesia. Pero en este, al culminar el año litúrgico presente, celebramos que Cristo es Rey. Y así, en esta fiesta tan significativa, nosotros recordamos una verdad de nuestra fe, fiesta que desde el año 1925 se viene celebrando por institución del Papa Pío XI. Sería Pablo VI en 1969 quien decidió trasladarla a esta festividad del último domingo del tiempo ordinario. Nuestra mirada a Jesús como Rey del Universo, ahora con un tono claramente del final de los días, mirando al futuro de la historia, debe guiarse sobre todo por los textos de lecturas, por las oraciones y los cantos, ayudándonos a todos a entrar en el gozoso y esperanzador misterio de esta fiesta, que nos invita a ver nuestra historia como un proceso del reino que todavía no se manifiesta, pero que se está gestando y madurando hasta el final de los tiempos. Terminamos hoy, además, la lectura que hemos hecho a lo largo de todo el Evangelio de Lucas. La primera lectura que escucharemos en la misa de este domingo será del libro segundo de Samuel, en el que se unge a David como rey. La historia de Israel tiene algunos reyes, no muchos, que se pueden considerar como figuras del que iba a ser rey del universo en los planes de Dios. Por eso nosotros hoy leemos el nombramiento de David como rey. Los representantes de las tribus de Israel, el reino del norte, los del sur, Judá, ya lo habían reconocido como sucesor de Saúl, van a rendirle hoy pleitesía y le ungen como rey también de Israel, apoyándose en la voluntad de Dios, que había dicho: tú serás el pastor de mi pueblo Israel, tú serás el jefe de Israel. Así, David unió en un mismo reino las tribus del norte y las tribus del sur, siendo así rey de toda la Palestina de la época. Esta unión de los dos reinos duró poco, porque después del reinado de su hijo Salomón se volverían a dividir. Como el centro tanto político como religioso de este reino, ahora unido, era Jerusalén, que todavía no tenía templo, el Salmo nos hace cantar: ¡qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Es un salmo que canta las alabanzas de Jerusalén, ciudad bien compacta. En ella están los tribunales de justicia, pero ante todo es la casa del Rey que es Dios. La segunda lectura de este domingo, de la San Pablo a los Colosenses, nos explica la realeza de Jesús.
Este es un himno cristológico que llamamos, y en el que se alegra Pablo de que Dios nos ha trasladado al reino de su Hijo querido, y describe una magnífica lista de títulos de Jesús: imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura, porque todo fue creado por Él y para Él, y Él es anterior a todo, y Él es el punto de consistencia de todo lo creado, Él es cabeza de su cuerpo, que es la Iglesia, primogénito de entre los muertos, el primero en todo. En Cristo reside toda la plenitud, y además en Él se ha realizado la reconciliación universal por la sangre de su cruz. Tal vez por esto lo escuchemos en esta fiesta de Cristo Rey, porque es un himno verdaderamente apropiado. Y así llegamos al Evangelio que acabamos de escuchar, amables oyentes, y que este domingo volveremos a oír en las Eucaristías. Cada año las lecturas de esta fiesta son diferentes, pero en este año, que estamos en el ciclo C de la liturgia, tomamos el texto de Lucas, que nos ha acompañado durante todo este año, y lo presenta con una escena paradójica de la pasión de Jesús, cuando Él está ya clavado en la cruz, y algunos de los presentes, las autoridades y los guardias, se burlan de Él. Si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Es expresivo el diálogo entre los dos ladrones que están crucificados junto a Él, uno apostrofándole y otro defendiéndole. Este último escucha a continuación las mejores palabras que puede uno escuchar en el momento de morir. Te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Queridos hermanos, las lecturas de este domingo nos hacen pasar de David Rey a Cristo Rey, porque en la primera lectura se nos presenta a David, reconocido y ungido como rey de todas las tribus, sucediendo así al problemático primer rey, que es Saúl, y dando inicio al reinado más recordado de la historia del pueblo elegido. David aparece hoy, por tanto, como figura del futuro Mesías. Si ya de él se puede decir: tú serás el pastor de mi pueblo Israel, nosotros sabemos que esta realeza se cumple de un modo más pleno y profundo en Cristo Jesús. Nos lo ha explicado con entusiasmo San Pablo. Cristo es imagen de Dios, primogénito de toda criatura, cabeza de la Iglesia. Nosotros en este domingo nos alegramos de esta primacía de Cristo, porque nos toca de cerca. Sabemos que Dios nos ha trasladado al reino de su Hijo querido, y nos hace compartir con Él las riquezas de su luz y de su libertad. Sin embargo, como bien sabemos que Jesús ha pronunciado, su reino no es de este mundo. La paradoja de un rey clavado en la cruz nos recuerda lo que Jesús había dicho a Pilato: mi reino no es de este mundo. Y su reinado es, en verdad, especial. Con cuánto fervor lo cantamos nosotros: mi reino no es de este mundo. Él tuvo que ir corriendo y corrigiendo la idea de realeza y mesianismo que tenían sus discípulos. Cuando le quisieron nombrar rey, después de la multiplicación de los panes, se escapó. Él no había venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida por todos. Ahora está, por tanto, en la plenitud de su realeza, porque está en la plenitud de su entrega, en la cruz. Ya toda su vida había sido una entrega generosa. Con razón dice Pedro, en el libro de los Hechos, que Jesús pasó haciendo el bien, consolando, perdonando, curando, atendiendo, dando esperanza, dando testimonio de la verdad. Esta es su realeza. No entendió su reino como un privilegio. No buscó poder político, ni prestigio social, ni fuerza militar, ni riquezas. Sus credenciales las proclamamos en el prefacio: un reino eterno y universal, el reino de la verdad y la vida, el reino de la santidad y la gracia, el reino de la justicia, el amor y la paz. Nuestro Rey está clavado en la cruz, mostrándonos que solo el amor y la entrega solidaria pueden salvar al mundo. Sus seguidores, la comunidad eclesial, cada uno de nosotros como cristianos, tendremos que aprender esta lección. Nuestra actitud, por lo tanto, no deberá ser de dominio, sino de servicio, no de prestigio político o económico, sino de diálogo humilde y comunicador de esperanza. Evangelizamos más a este mundo con nuestra entrega generosa que con nuestros discursos o en la ostentación de nuestras instituciones.
en nosotros también debe cumplirse aquello de que servir es reinar. Ante este rey que muere en la cruz, las reacciones de la gente son diversas. Unos le miran de lejos, otros han escapado por miedo, otros se burlan de él. Pero hay una persona que cree en él, en la escena del Evangelio que hemos escuchado, el buen ladrón. Seguramente no sabrá nada de teologías, pero intuye que ese que muere a su lado es alguien especial. Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Ha creído en Jesús como rey, a pesar de que le está viendo desangrarse en un momento de mínima credibilidad, ajusticiado en la cruz. Allí mismo está también la madre, María, y unos pocos discípulos. Pero lo sorprendente es que el ladrón exprese así su fe, por lo que escucha de labios de Jesús lo que todos quisiéramos escuchar un día. Hoy estarás conmigo en el paraíso. El ladrón nos enseña a mirar hacia ese Cristo con ojos profundos, inspirados por el Espíritu de Dios, con la convicción de que ese Cristo Jesús nos está abriendo el camino del reino, y todos los que nos incorporemos a Él estamos llamados a su mismo destino de vida y realeza. El primer Adán vio cómo se le cerraban las puertas del paraíso, pero el nuevo Adán, que está a punto de entrar en su nueva vida pascual, abre las puertas del paraíso al buen ladrón. Hermanos, en el Padre Nuestro pedimos siempre: venga a nosotros tu reino. Hoy lo rezaremos con más confianza, porque creemos en Cristo, intentamos seguir su camino, superando a veces tentaciones de desánimo, seguros de que Él quiere construir unos cielos nuevos y una tierra nueva. Un reino que vale la pena repetir su descripción del prefacio: es un reino de verdad y de vida, de santidad y gracia, de justicia, amor y paz. Ese es el futuro de nuestro camino por este mundo. No confiemos en los reyes mundanos, seres de polvo. Nuestra esperanza está en aquel que nos ha invitado ya ahora a participar de su reino. Allí esperamos llegar un día. Sintoniza a través de esta emisora un programa de la Iglesia Católica producido por el Arzobispado de La Habana y transmitido hoy desde el Seminario San Carlos y San Ambrosio en nuestra capital. Siga con nosotros. Buenos días. Amigo que nos escuchas, es tiempo de la catequesis. Adentrémonos en los misterios de la fe para juntos descubrir la belleza de la inmensidad de nuestra religión. Buenos días, Pedro. ¿Listo para preguntar? Buenos días. Pues sí, siempre listo para aprender. Y hoy, que recordamos a Jesucristo como Rey del Universo, sería, tal como decimos en misa, justo y necesario hablar sobre el reino de Dios. Así es. Creo que es nuestro deber y salvación, tal como decimos en misa también, que hablemos sobre ese tema. Pues, ¿a quién promete Jesús el reino?
Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. El reino de Dios comienza en aquellas personas que se dejan transformar por ese amor divino. ¿Y ese reino para quién es? El reino de Dios es para todos. No se enmarca solo en los pobres, enfermos, santos o para los que van a la iglesia solamente. Es para todos y en el que todos estamos involucrados. Ese reino del que tanto se habla no es un territorio o un grupo selecto de cumplidores. Es más bien la presencia nueva, gratuita y misericordiosa de Dios que ama sin condiciones. ¿Y cómo se hace presente ese reino en nosotros? El reino está entre aquellos hombres y mujeres que buscan y creen en el amor de Dios. En las familias que dan pequeños pasos para que la paz esté en casa, se halla en toda la persona de buena voluntad que trabaja por su sociedad más justa y más fraterna. Lo construimos desde lo poco, lo pequeño, lo anónimo y lo gradual, que es ese granito de arena que ponemos para hacer del mundo un lugar mejor. Qué bien, qué interesante. Muchas gracias por la explicación. Muchas de nada, por la atención. A ti que nos escuchas, te deseamos el mejor de los días. testimonio. A lo largo de la historia, Dios ha llamado a hombres para que estén con Él y conduzcan a otros por el camino de la fe.
una de esas personas llamadas por Dios a consagrarse al servicio de sus hermanos es el cienfueguero Pedro Alí Díaz Vélez. Pedro, buenos días, bienvenido al programa. Buenos días, hermano. Cuéntanos, Pedro, cómo nace tu vocación, también la decisión de entrar al seminario y luego todo el proceso de la vida seminarística. Bueno, pues mi camino de fe empezó propiamente desde mi infancia. Fui criado en un hogar donde la fe me fue transmitida, aunque no la viví practicante en esos primeros tiempos. A raíz del preuniversitario fue que empecé a asistir a la iglesia. Durante ese tiempo y hasta que entré en la universidad, pues sí tenía fe. En algún momento sentí una inquietud ocasional para entrar al seminario, pero me llamaba también mucho la atención la ciencia, la biología concretamente, y me decanté por eso. Entré a la universidad, cursé la carrera de biología y bueno, después la ejercí durante varios años y me sentí realizado. Me gustaba y me gusta la carrera, pero con el paso del tiempo empecé a sentir que no me bastaba, que necesitaba algo más para que me llenara. No le daba plenamente sentido a mi vida lo que hacía. Entonces fue a raíz de la pandemia, realidades que fueron pasando, mi madre falleció también, y volví a cuestionarme con profundidad qué camino quería seguir, si valía la pena seguir solamente desde esa profesión o si Dios quería algo más de mi vida. Siempre me había llamado la atención la relación entre ciencia y fe, etcétera, pero sentí que debía dar un paso más. Entonces me acerqué a mi obispo, me designó un sacerdote como director espiritual, empecé ese camino, poco a poco fuimos viendo, perseveraba en mi intención, y entonces pues en el 2022 o 23 pues empecé el seminario primero en Camagüey, y bueno, después ahora me incorporé aquí al seminario de San Carlos y estoy ahora cursando mi primer año de teología. Gracias, Pedro, por compartirnos tu experiencia, contándonos parte de tu vida en el seminario. Que Dios, que comenzó en ti la obra buena, Él mismo la lleve a feliz término. Muchas gracias. Confiando en que Dios siempre nos escucha, pongamos en sus manos nuestras peticiones. Señor Jesús, bendice y protege a tu iglesia, para que siga siendo signo visible de tu presencia continua en medio de nosotros. Tú, Señor, medicina de los enfermos y ánimo de los tristes y desesperanzados. Ten compasión de los enfermos a causa de los padecimientos de estos días. Bendice nuestras acciones de cada día, para que obrando siempre el bien, trabajemos por el beneficio de nuestros hermanos. Consuela, Señor, a nuestros hermanos del Oriente, afectados por el huracán Melissa. Y suscita corazones generosos que no se queden indiferentes ante el hermano que sufre. Reinará, este es el grito que ardiente exhala nuestra fe. Reinarás, oh Rey bendito, pues tú dijiste reinaré. Reine Jesús por siempre, reine su corazón, en nuestra patria, en nuestro suelo. María la nación, que nuestra patria, nuestro suelo, de María la nación. Muchas gracias por tu amable sintonía durante esta casi media hora de transmisión. El equipo realizador del espacio lo conformamos el grabador, editor y musicalizador Alexander Sosa Milán.
Nos acompañó en la sección de catequesis Pedro Junier. En la voz del Evangelio, Carlos Albertos Fernández Borges. La reflexión de hoy nos la ofreció el Padre Antonio Diego Hernández. También agradecemos al equipo de la radio en Cabina Máster. Desde los micrófonos en la conducción, Dariel Hernández Suárez. Y Julio César Guzmán Llanes, a quien también pertenece el guión y la dirección. Te invitamos a que cada domingo escuches este espacio preparado desde el Arzobispado de La Habana, transmitido hoy desde el Seminario San Carlos y San Ambrosio. Feliz domingo y que Dios te bendiga.